Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según el lugar de la hispanosfera de que nos vean, y bienvenidos. Bienvenidos un día más al canal de conferencias de la Asociación Héroes de Cavite. Héroes de Cavite es una asociación hispanista que tiene entre sus fines la recuperar la historia de España, esa historia que nos une a todos, y difundir los valores del hispanismo. Estamos presentes en prácticamente todos los países de presencia hispana. Y dentro de este ámbito de recuperación de la historia, hoy vamos a tocar un tema que es francamente interesante. Hoy vamos a hablar de los tercios españoles. Y para hablarnos de ello, tenemos hoy con nosotros a un auténtico experto en el ámbito militar de la Edad Moderna. El bidoctorado Eduardo de Mesa Gallego, porque tiene 2 doctorados, es licenciado en Historia y máster en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid. Fue doctor en 2013 por el University College de Dublín por la tesis Los tercios irlandeses en la Revolución Militar Española 1621-1644. En 2016, posteriormente, defendió su segunda tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid, La Nación Irlandesa y Felipe IV. También fue director durante 3 años de la revista Historia Militar Despertaferro. Es miembro permanente del Comité Asesor de Historia y Arte del Patronato de la Fundación Carlos de Amberes y también coordinador del Instituto CEU de Estudios Históricos. Sus investigaciones se centran principalmente en los ejércitos de los Habsburgo durante los siglos XVI y XVII, con especial atención a la evolución militar que sufrieron aquellos durante ambos siglos. Otra faceta muy importante de su trabajo es el estudio de las diferentes naciones que formaron dichos ejércitos, sobre todo, como hemos visto, de la irlandesa. Es autor de diferentes libros, autor de libros académicos como Los irlandeses en los ejércitos españoles del siglo XVII o La pacificación de Flandes, Spínola y las campañas de Frisia, 1604 a 1609, o El discurso militar del marqués de Aytona. También, asimismo, es autor de libros divulgativos. Ahí tiene Los tercios en las campañas del Mediterráneo del siglo XVI, La batalla de San Quintín, 1557, o Nordingen, 1634, Victoria decisiva de los tercios. Es además autor de numerosos artículos de revistas académicas, tanto en España como en el extranjero. Tenemos además la suerte de que acaba de regresar hace pocos días de un congreso histórico en Milán, precisamente para tratar este tema que vamos a ver hoy, que es la batalla de Pavía. Así pues, voy a dar paso a Eduardo para que nos hable de precisamente el tema que hoy nos ocupa, que no es otro que los tercios, que Italia y que la batalla que dio un poco comienzo a esa leyenda de los tercios, que fue precisamente Pavía. Eduardo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues, bueno, como veo que ya me dejáis, pues vamos a empezar primero un poquito pues explicando por qué esa presencia española en Italia, como bien decías. La presencia española, pues podemos, si queremos que sea solo España, pues podemos decir a finales del siglo XV, la primera campaña del Gran Capitán en Nápoles, en Italia, le envía pues el rey católico para que ayude a sus hermanos, bueno, sus hermanos, entre comillas hermanos, más bien primos napolitanos, primos que habían llegado a reinar en Nápoles una vez que Alfonso el Magnánimo había logrado invadir y tomar Nápoles a mitad del siglo XV. Durante la segunda parte del siglo XV, pues bueno, estos, pues también podemos decirlo, trastámaras italianizados, pues van a sufrir una serie de problemas y al final lo que se van a enfrentar en 1498, pues es con la, no, perdón, 1494, es con la invasión de Carlos VIII de Francia de su reino, o de Nápoles. ¿Por qué Carlos VIII decide invadir Nápoles? Pues según él sigue teniendo unos derechos debido a sus ancestros sobre Nápoles y quería retomarlo. Los derechos venían de lo que se llamó en aquella época la Casa de Anjou.
Él primero, vamos, Carlos VIII, primero va a invadir con lo que podríamos denominar casi una invasión relámpago. Va a tomar Milán, que en ese momento era lo diré, un feudo del Sacro Imperio Germánico. Se va a hacer con el control, va a seguir yendo hacia el sur. La mayoría de los estados italianos de aquella época pues no apenas le quisieron, quisieron pararle, y al final va a llegar a Nápoles. En 1498 va a ser enviado, como antes les decía, el Gran Capitán, y ahí va a ser cuando va a empezar pues, la presencia española en Italia. 1498 en adelante, llegamos a 1503, van a ser unas luchas. Por ejemplo, la primera batalla de Seminara es la única derrota que sufre el Gran Capitán, nada más de desembarcar, y no fue por él, sino fue por el rey napolitano, que le exigió que tenía que atacar. El Gran Capitán tenía claro que no iba a ganar, pero bueno, siguió las órdenes y al final la batalla de Seminara, o su primera batalla de Seminara, acabó en derrota. A partir de ahí, bueno, pues las cosas van a ir cambiando poco a poco, y en 1503, pues como todos ustedes conocerán, primero la batalla de Ceriñola y luego la batalla de Garellano. Son las dos batallas importantes que, desde mi punto de vista, sí que introducen ya toda diríamos, el arte de la guerra moderno. El Gran Capitán va a ser, por mucho que el señor Jeffrey Parker en su libro sobre la Revolución Militar lo ignore y ni siquiera lo cite, pero el Gran Capitán va a ser el que va a introducir las armas de fuego de una manera moderna. Ya existían, ya las armas de fuego se habían usado en la Guerra de los 100 Años, en las guerras de Borgoña y vamos, por ejemplo, también en la guerra de independencia de Normandía. Pero eso va a ser el Gran Capitán el que va a llegar a que antes, por ejemplo, en los ejércitos borgoñones, las armas de fuego, tanto cañones como armas de fuego portátiles, eran, por así decirlo, las que apoyaban a la caballería pesada, la gendarmería borgoñona, y el Gran Capitán lo que va a hacer va a ser subvertir ese orden. La importancia va a ser la artillería y va a ser las armas de fuego, y el resto del ejército va a estar apoyando a esa arma, digamos, más o menos moderna. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, 1503, las dos derrotas francesas son terribles para los franceses, van a acabar retirándose de Nápoles, van a perder Nápoles, y ahí, bueno, pues va a entrar un impasse donde los españoles mantienen la posición en Nápoles. Ellos están más o menos contentos o satisfechos con lo que tienen. Lo único que sí que van a seguir luchando en contra de los franceses. Morirá Carlos VIII, subirá Luis XII al trono francés, y las tropas ya una vez que el Gran Capitán es quitado de en medio por Fernando el Católico, pues por las tropas de Fernando el Católico, van a seguir esas guerras de Italia, y ya pues podemos saltar a 1521, que es la primera campaña, ya una vez coronado Carlos I de España, luego Carlos V de Alemania, y en 1521 va a ser la primera campaña de las tropas, ya podríamos decir, hispanoimperiales. 1522, como todos ustedes saben, la batalla de Bicoca, que la batalla de Bicoca es una fotocopia de la batalla de Ceriñola. Imagínense, pues una zona donde los españoles van a abrir un dique, van a poner al otro lado del dique pues una serie, lo que encontraron en Ceriñola, pues por ejemplo, fueron vides secas, pues van a poner todos esos arbustos secos de tal manera que hagan todavía más difícil la subida del enemigo, primero por ese dique, por ese terraplén, y luego ya por las vides. Pues en la batalla de la Bicoca va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre en estas dos batallas? Pues que el ejército francés se despliega como se solía desplegar. Primero va a atacar la infantería suiza,
Los suizos, pues desde el siglo XIV, ya van teniendo una reputación de mercenarios bastante, podríamos decir, sanguinarios, pero bueno, eran muy buenos en su trabajo, pero lo que les va a pasar es que no van a saber reaccionar ante las nuevas estrategias ideadas por el gran capitán. En ambas batallas se van a lanzar sin pensarlo contra las posiciones españolas. Primero, claro, tienen que pasar un dique, que eso ya rompe la cohesión de los grandes cuadros de piqueros que ellos utilizaban. Estamos hablando que, por ejemplo, en la batalla de Bicoca, uno de los cuadros son 7.000 hombres. Claro, pasar 7.000 hombres todos juntos con sus picas por un terraplén hacia arriba y al mismo tiempo estar recibiendo pues una lluvia de, bueno, hoy podríamos decir, yo la suelo llamar, como decían en la época, de pelotas de hierro o de plomo, iban a ser diezmados. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar un momento que ambos bandos ya sí que van a llegar al cuerpo a cuerpo y ahí van a entrar a favor de España en acción lo que ustedes conocen como los lansquenetes. Los lansquenetes también eran, en teoría, hablamos muchas veces de mercenarios alemanes, pero bueno, digamos que tienen un pequeño componente de fidelidad al emperador. Ahora en la batalla de Pavía veremos por qué les digo esa pequeña fidelidad al emperador. Bueno, pues al final van a ser completamente, yo me atrevería a decir que casi, sobre todo en Bicoca, borrados del mapa, los veteranos suizos, y este es el principio del fin del mito de la invencibilidad de los suizos. Ellos se lo habían ganado a pulso, por ejemplo, al duque de Borgoña lo habían llegado a matar en la batalla de Murat y eran unas tropas con una reputación excelente. Bueno, pues van a ser los españoles al mando en la batalla de Bicoca, al mando de Próspero Colonna, un mercenario italiano que, bueno, había permanecido, la verdad, que menos en su juventud, ya pasa, al terminar su juventud, pasa al servicio de la monarquía hispánica y va a permanecer fiel a la monarquía pues hasta su muerte. ¿Qué es lo que ha pasado? Podemos decir en el ejército francés, pues desde 1503 hasta 1522. Por un lado, han sido derrotados 2 veces por España. Durante ese tiempo, entre 1503 y 1522, van a sufrir alguna derrota más, también alguna victoria más. Van a llegar a la batalla de 1515, a la batalla de Mariñano, y en la batalla de Mariñano lo que se habían enfrentado era, por un lado, los franceses contra esos mismos mercenarios suizos que en Bicoca los habían, por así decirlo, los habían contratado ellos. Es una batalla que siempre se ha visto desde la perspectiva francesa, que primero la artillería francesa durante 2 días bombardeó continuamente las posiciones suizas y que al final fue la carga de caballería de Francisco I la que puso la puntilla al ejército suizo y logró la victoria sobre ellos. ¿Cuál es el problema? Pues que, bueno, no fue esa artillería francesa, sino realmente fue la artillería de unos aliados suyos, como que era Venecia. Entonces, vemos ya, por un lado, se repiten las estrategias francesas, parece que no quieren aprender, y por otro lado, Francisco I pues, va a estar muy seguro de que si él se pone a las órdenes de su gendarmería, de su caballería pesada, caballería formada por los miembros de la nobleza alta francesa, pues él está convencido que va a lograr la victoria. Bueno, eso 1522 va a ser la batalla de Bicoca, como les decía, 1523 más o menos tranquilo, 1524 los generales imperiales deciden iniciar la invasión de la Provenza, de la zona sur este de lo que hoy sería Francia, lo único que va a ser un desastre de campaña porque las líneas logísticas todavía no están lo suficientemente desarrolladas, les falta comida y al final pues se van a ver obligados, entre que no había comida y que los franceses también ponen en acción una política de tierra quemada,
pues al final se van a morir de hambre, literalmente, los soldados imperiales. Van a volver hacia, ya casi finales de 1524, van a volver hacia el milanesado, hacia la zona que ya siendo un feudo, como les decía al principio, es un feudo imperial, donde Carlos V, su representante, a quien ha cedido ese feudo, es un Sforza, pues van a volver las tropas intentando que ahí en el milanesado, lo que siempre ha sido la llave de Italia, pues pudieran parar el contragolpe que sabían que iban a dar los franceses sobre ellos. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegan las tropas al milanesado y se presentan ante Milán, en Milán hay un brote de peste, es un brote muy serio, por lo tanto los imperiales deciden dividir en varios, los generales imperiales deciden dividir en varios grupos a, a sus tropas, y uno de estos grupos, bastante grande, va a ser enviado a Pavía. Pavía está a unos 60, 80 kilómetros al sur de Milán, y bueno, allí van a estar guarneciendo una ciudad que era relativamente importante porque era por así decirlo, la ciudad donde estaba el único, vamos, Pavía era la ciudad, como lo diríamos hoy, eh, universitaria de todo Milán. Eh, Al mando de la defensa de la ciudad va a estar don Antonio de Leiva, un veterano español, ya había comenzado a combatir en la época de Fernando el Católico, aunque en ese momento pues su salud no era la mejor, tenía gota y bueno, ya veremos, ya hablaremos luego durante la batalla, un momento bastante curioso de la batalla, que es lo que él ordena por esa gota. Los franceses finalmente, pues lo que habían imaginado los generales imperiales, van a descender desde la Provenza, van a cruzar los Alpes y se van a presentar en Milán. El ejército francés primero va hacia Milán, se dan cuenta que allí no están los españoles y que sigue habiendo peste, y se van a presentar delante de Pavía. ¿Por qué? Pues porque es la guarnición casi más importante de todas las que, por así decirlo, en las que han distribuido al ejército imperial los generales. Va a empezar a finales de octubre de 1524, va a empezar el sitio de la ciudad, y al final lo que va a decidir Francisco I es que no vale la pena asaltar la ciudad, sino que van a cerrar, por así decirlo, el sitio sobre la ciudad, y van a hacer que la guarnición se acabe rindiendo pues casi por inanición. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que cuando Pescara, que es un ítalo-español, marqués de Pescara, Charles de Lanois, que era el virrey de Nápoles, aunque estaba combatiendo en Milán, y el condestable de Borbón, que era el noble más importante del Reino de Francia, pero que, bueno, para los franceses es un traidor. Desde el punto de vista de lo que hoy consideramos el feudalismo, pues no era un traidor, simplemente él había recibido o había sido, no le había tratado bien el rey como él creía que debía tratarle, y él lo que decide es cambiar su fidelidad del Francisco I a Carlos V. Es una cosa que, vista desde nuestra forma de pensar en el siglo XXI, sí que le damos como un traidor, pero hay que pensar que en aquella época, y debido al feudalismo, es simplemente un cambio de fidelidades, no hay ninguna traición. Si una persona se sentía que había sido maltratada o que no se le estaba recompensando como él debía, podía cambiar su fidelidad haciéndoselo saber a su superior. Pero bueno, estos tres generales van a empezar a pensar que, bueno, hay un sitio, no es muy activo, vamos a intentar que los franceses levanten el sitio. Desde muy pronto va a empezar a llegar tropas españolas y se van a ir posicionando en el lado, vista la ciudad de sur a norte, pues como siempre vemos un mapa, pues los españoles empezaron a colocarse en lo que sería la zona
noreste, y desde ahí, desde esa zona noreste, a ver si les puedo... ¿ven el cursor que se mueve, no? Pues los españoles, como ustedes ven, se empiezan aquí, al noreste de la ciudad, pues empiezan a concentrarse. Esto es Pavía. Yo no estoy tan seguro que la ciudad tuviera ya unas murallas, defensas a la moderna, con el sistema de bastiones. Yo más bien diría que serían las antiguas murallas medievales y en el mejor de los casos, pues mejoradas en algunos sitios y en otros sitios, pues con otros tipos de defensas hechas en el momento para aguantar el ataque francés. El sitio de la batalla, que luego ya hablaremos de la batalla, pues como ustedes pueden ver, no le hagan ni caso a estos, a lo que son las unidades, por dónde entran y demás, porque mi teoría y la teoría de dos italianos es diferente, pero bueno, para que se den cuenta, esto, el recinto este, el Parco, era un coto de caza, estaba dividido en dos, aquí tendría que haber una murallita, y era el Parco Vecchio, el Parque Viejo, y aquí el Parque Nuevo, el Parque Nuevo. Como se ve, es un terreno completamente acotado, alrededor hay murallas, total que fue una batalla bastante curiosa. Como ustedes pueden ver, Pavía en aquella época, pues como muchas de las grandes urbes italianas, está situada al lado de un río bastante ancho y caudaloso, el Ticino, y bueno, poco a poco pues los franceses se habían ido disponiendo alrededor de la ciudad, menos Francisco I, que eso sí que es verdad, aquí está el Castello de Mirabello, el castillo de Mirabello, y esa va a ser su base de operaciones justo hasta un día antes de la batalla. Pero bueno, como no quiero que se les quede esto, porque no lo comparto, vamos a quitarlo mientras. Y, y venga, dejar de compartir. Pues dejamos de compartir. Y total, que les decía, bueno, pues empieza el sitio francés, los imperiales poco a poco van a llegar, se van a ir situando, y qué es lo que Pescara, al cual desgraciadamente no es uno de los grandes generales que consideramos en la historia de España, pero más bien por lo poco que nos duró su genialidad. En 1500, a finales de 1525 o principios de 1526, no me acuerdo exactamente, pero va a fallecer. Si no hubiera fallecido, estoy seguro que hubiera sido tan conocido como el Gran Capitán, como el Duque de Alba, como Farnesio. Es miembro de una familia italo-española y va a ser, por así decirlo, el que en teoría mandaba las tropas, vamos, no en teoría, mandaba las tropas de infantería, pero al final el propio Lanois, que en jerarquía era más importante, pero reconoce la genialidad militar de Pescara y al final va a decidir que lo mejor es que puede hacer es dejar que sea Pescara el que mande las tropas. Pescara desde un primer momento lo que va a hacer va a ser, vamos a molestar, decide molestar, no dejar descansar, no dejar dormir, estar todo el día aguijoneando a los franceses y empieza a hacer de cuando en cuando, pues empieza, por ejemplo, a que las tropas imperiales mejor dicho, los músicos de las tropas imperiales den la llamada a las armas y la llamada de ataque y los franceses se crean que van a ser atacados. Total, que de noche empezar a escuchar eso, pues como ustedes se pueden imaginar, en los campamentos franceses era un sin vivir. Claro, estás durmiendo, de repente empiezas a oír que te van a atacar, tienes que salir, juntarte con tus compañeros y demás. Cuando ya los franceses van considerando que, bueno, estos siempre fintan pero nunca muerden, pues ahí lo que va a empezar a hacer del Basto es de verdad a lanzar ataques ya serios. Por la noche, sin decir nada, va a empezar lo que se llaman las encamisadas. Las encamisadas no es otra cosa que, a ver,
Pues esto es lo que diríamos que eran los arcabuceros encamisados. Si ustedes se dan cuenta, lo que han hecho es las camisas interiores, que eran pues casi vestidos hoy en día, diríamos, pues se las sacaban por fuera. El inconveniente de sacarlo por fuera y de atacar de noche es que, claro, por un lado se te ve, pero a ellos, ¿a qué les ayudaba? Pues a poder diferenciar al enemigo del amigo. Quien iba de blanco y quien se le veía no había que atacarle, pero el que no llevaba estas camisas por fuera era un enemigo y había que acabar con él. Lanza, como les decía, Pescara va a lanzar varias encamisadas, va a haber encamisadas cruentas y bastante serias que podían haber acabado casi casi en una batalla campal, pero bueno, al final lo que consigue es que los franceses no sepan muy bien cada noche si solo va a ser una finta, si solo les van a molestar o si de verdad se van a lanzar contra ellos. Esto lo que les va a llevar es a la noche del 23 al 24 de febrero de 1525, en el que ya sí que va a dejar ya sí que va a dejar de ser fintas y va a atacar de verdad el ejército de Carlos V. Como siempre, Pescara era muy dado a ese tipo de engaños, por así decirlos, y ¿qué es lo que va a decidir? Bueno, vamos a hacerles creer a los franceses que nos retiramos, parte del ejército va a hacer como que marcha, se van a quemar las tiendas de campaña, me refiero, bueno, no tiendas de campaña, sino los cobijos que se hacían los soldados con ramas y demás, pues vamos a hacer creer a los franceses que nos vamos. Por la noche se va a intentar abrir en ese muro que les enseñaba varios agujeros para, bueno, derruir parte de los lienzos de la muralla, por lo menos en varios sitios, y ese era el plan de ataque de Pescara, entrar por esos dos, coger a los franceses otra vez por sorpresa e intentar ver si podían vencer, lógicamente. ¿Qué pasa esa noche? Pues que los ingenieros hispano-imperiales se dan cuenta que los lienzos de la muralla les costaba más de lo que ellos creían el derribarlos. Total, que no pudieron atacar de noche, sino que se lograron abrir solo dos huecos, por así decirlo, o dos brechas en los lienzos justo al amanecer. Justo al amanecer ya los franceses están oyendo ruidos, empiezan a estar atentos y poco a poco el primer contingente que pasa a través de esos huecos van a ser los soldados españoles, van a formar en una zona sin bosque que se van a encontrar y van a esperar a que los otros dos contingentes o los otros dos cuerpos del ejército entren. El segundo que iba detrás de los españoles son los alemanes, son los tudescos, los lansquinetes, y los últimos que iban a entrar era el contingente de aliados italianos, bueno, incluso de vasallos italianos de Carlos V, que a su vez llevaban la artillería. ¿Cuál va a ser el problema? Pues que ya a la altura que entran los italianos y la artillería van a ser cazados por la reacción de los franceses y por eso los españoles, vamos, los hispanoimperiales, en esta batalla apenas van a tener artillería, quitando un par de cañones ligeros que tampoco van a tener gran papel en la batalla. Como les digo, empieza, una vez que ya van entrando los españoles, empieza la reacción de los franceses, mientras los franceses reaccionan, sí que Pescara va a mandar a 6 compañías de españoles y a 6 compañías de alemanes que vayan hasta ese parque, hasta ese castelo. ¿Perdón? ¿Sabes qué se llama así? Pues les va a enviar porque sabían que durante muchas noches había estado allí durmiendo Francisco I. Las 12 compañías, 6 de españoles, 6 de alemanes, como les decía, van a tomar el castillo de Mirabelo, pero al final pues, no van a obtener lo que hubiera sido pues, el premio gordo.
¿Qué es lo que pasa mientras ocurre esta acción? Pues que los españoles y los alemanes que estaban en ese claro entre los bosques, eh, bueno, pues desplegándose, preparando, por así decirlo, los escuadrones para atacar, van a empezar a recibir pues, una nutrida lluvia de proyectiles franceses disparados por la artillería francesa. ¿Qué es lo que va a decidir Pescara? Empieza a ver que los franceses son bastante buenos a la hora de apuntar y al final lo que decide es ordenar a los españoles tumbarse. Con eso, ¿qué es lo que pretendía? Pues bueno, que los tiros parabólicos que estaban haciendo los franceses, pues que fuera un poquito más difícil el que justo diera a los soldados. Y al final, pues logra que no haya tantas bajas como había al principio. En ese momento, un testigo de la batalla, un español, García de Cereceda, dice que Jorge von Frundsberg, uno de los comandantes de los lanzquinetes alemanes, también les da la orden a los alemanes de que se tumben. Los alemanes se quedan mirándole como, ¿y esto va a servir para algo? Y al final, pues bueno, Frundsberg consigue convencerles, más vale estar tumbados ahora y no morir de una manera estúpida esperando aquí al ataque. Y bueno, lo van a hacer. ¿Qué es lo que hace Pescar a continuación? Va a ordenar a un grupo de arcabuceros españoles que vayan hasta la artillería francesa que les está disparando y que acaben con los artilleros y con los cañones. Lo van a lograr, pero mientras van, combaten y demás, pues ya sí que las infanterías de ambos lados van a empezarle el choque. Cuenta Cereceda que los españoles, al marchar hacia las líneas enemigas, justo se cruzan con un escuadrón de suizos franceses. Y es curioso que los suizos iban pensando solo en atacar a los alemanes imperiales, pasan a su lado, no deciden no hacer nada en contra de los franceses, momento en el que los españoles dicen, vale, no hacéis nada, pues giran en dirección hacia el escuadrón suizo y a base de rociadas de arcabuz, pues disparar los arcabuces continuamente contra ellos, pues casi destrozaron a ese escuadrón de suizos. Con la reacción francesa, Francisco I, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, la mayor parte de mi ejército no va a poder llegar hasta aquí. ¿Por qué? Pues o están al otro lado del Ticino, y van a necesitar mucho tiempo para pasar el río, o están al otro lado de la ciudad y cuando quieran llegar aquí esto ya habrá acabado. Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues recordando su papel estelar en la batalla de Mariñano, pues va a decidir cargar contra las tropas españolas. Primero va a haber una melee, por así decirlo, entre caballería pesada francesa y caballería pesada imperial, pero ya va a llegar un momento que pueden con la caballería hispano-imperial, y va a intentar lanzarse en contra de la infantería. Ahí va a ser cuando los 200 arcabuceros que iban acompañando a esa caballería pesada hispano-imperial, que es curioso, que siempre en historia militar siempre se ha dicho que el acompañamiento de arcabuceros a tropas de caballería lo había inventado Gustavo Adolfo en la Guerra de los 30 años, 1618-1648, pues en realidad en 1525 ya lo están haciendo los españoles. Pues esos 200 arcabuceros lo que van a hacer va a ser empezar a romper la cohesión de la gendarmería francesa. A esos 200 se le unen el grupo que había enviado Pescara a acabar con la artillería, silenciarla, lo habían logrado, y en ese momento vuelven otra vez y van a disparar también contra la gendarmería. Ese es el momento en el que la gendarmería, pues por así decirlo, ya es el canto del cisne de la caballería hiperpesada en los campos de batalla, que ya no tiene mucha forma de poder reaccionar ante un ataque bien hecho y cohesionado de
infantes armados con armas de fuego. ¿Qué es lo que le pasa a Francisco I y por qué es por lo que se le toma prisionero? Pues a pesar del valor de Francisco I, a pesar de sus ganas de querer ganar la batalla, él durante esta batalla realmente no piensa como un general, sino que actúa como un capitán de caballería. Al final, con sus ganas de cargar, se va a quedar solo, no va a tener apoyo de sus apenas de su gendarmería, del resto de los nobles, y al final eso es lo que va a hacer que después de intentar varias veces de huir de ese parque, de ese coto de caza, pues al final le van a dar caza a los soldados españoles. ¿Qué es lo que, mientras Francisco I intenta escapar, qué es lo que va pasando? Pues que los tudescos, los alemanes, tanto del lado imperial como la banda negra de la banda negra de alemanes, la banda negra era un grupo, unos 4.000 soldados alemanes que no habían obedecido la orden que había dado el emperador Carlos V de que el soldado alemán solo podía servir al imperio, no podía servir a príncipes extranjeros, como en este caso Francisco I. Ellos deciden no volver a Alemania. ¿Y qué es lo que pasa? Pues claro, el odio que hay entre a los que llaman traidores y a los que han permanecido fieles, pues va a haber lo que se llamaba en aquella época una mala guerra, que una mala guerra pues era una guerra a muerte. Al final estos 4.000 soldados de la banda negra, la mayoría van a aparecer en el campo de batalla. Una vez que este enfrentamiento, podríamos decir civil, acaba mal para los soldados de Francisco I, los suizos toman nota de lo que estaba pasando y deciden retirarse del campo de batalla. Esto ya sí que es el fin del ejército francés y en ese momento, además, para dar la puntilla al ejército, Leiva, el general español que había estado mandando la guarnición de Pavía, pues va a decidir hacer una salida. Que las tropas españolas y alemanas que había dentro de la ciudad salieran y a esos grupos que se iban retirando, pues atacarlos. Eso va a ser ya el fin del ejército francés. Y lo que les decía antes, curioso, por la gota, Leiva en ese momento no podía andar. Y dicen las crónicas, no sé si será verdad o no, que ya tenía unos años, pero bueno, era tan cabezón, podríamos decir, perdónenme la expresión, que decidió no enviar a sus tropas al mando de alguien, sino que él se quiso poner a la cabeza de las tropas, se hizo subir en una silla y que esa silla fuera llevada por 4 soldados españoles. Las crónicas de la época dicen que parecía un diablo subido encima de un trono dando órdenes sin parar. Pero bueno, eso son las típicas cosas que no sabemos si son verdad o son simplemente leyendas. Como les decía antes, al final Francisco I, por más que intente escapar, va a ser tomado prisionero. Hace poco, pues bueno, hemos tenido el reconocimiento a uno de esos captores, a Pita da Veiga, pero bueno, hay que decir que no sigue sin estar muy claro, porque por un lado, los que primero le toman como prisionero son arcabuceros, son soldados, podríamos decir, rasos, y claro, a esos Francisco I no se iba a rendir. Una cosa es que diga, bueno, levanto las manos y que no me maten, que bastante suerte tuvo de que no lo hicieran. Y por otro lado, pues la suerte que tuvo de que empezara a llegar esa caballería, miembros de esa caballería pesada, pues Pita Vega es uno de los integrantes, reconocieran por la vestimenta al rey de Francia y no lo mataran. Total, los generales imperiales son informados que se ha tomado prisionero a Francisco I y van a verle, a visitarle. Es ahí, bueno, cuando ellos llegan, pues a Francisco I lo han dejado, y diríamos, pues casi, entre comillas, desnudo,
porque le han quitado casi todas las partes de la armadura a los soldados. Bueno, primero él empieza a repartir partes de la armadura o su estoque para que se vea que es quien dice ser, pero llega un momento que, claro, todos los soldados que llegan lo que quieren es, por así decirlo, el souvenir, perdónenme la expresión, el souvenir de la batalla. Total, que cuando llegan es Lannoy el que dice, bueno, que me quiten el tabardo, la vestimenta que llevaban los caballeros en el siglo XVI por encima de la armadura, y que ese tabardo se lo pongan a Francisco I para que no quede, a ver, es un rey, estamos hablando de una época en que los reyes podían considerarse casi como semidioses, pues que no quede mal. Y al mismo tiempo que esto está ocurriendo, Alençon, que era uno de los generales franceses, pues ya va a decidir la retirada final, va a dar la orden final de retirada de todas las tropas francesas alrededor de Pavía. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el Ticino, que es un río, como les he dicho, bastante ancho y con buen caudal, pues, por ejemplo, muchos suizos van a intentar cruzarlo a nado y al final lo que van a acabar va a ser ahogándose. Total, que este es el fin del ejército francés. Pavía fue una batalla para la época rapidísima. Se calcula que duró alrededor de 2 horas, no, poco más. Y también, curiosamente, es una batalla en la que, dependiendo de quién te la cuente, no me estoy refiriendo de nacionalidades, sino dependiendo del cronista o del testigo de vista que te la cuente, es completamente diferente una a otra. Por así decirlo, poner todos los testimonios que hay sobre la batalla y ponerlos de acuerdo es casi imposible. O sea, los franceses, hay que pensar que en esa batalla, claro, por un lado, como es de mañana y es una zona, como ustedes sabrán, la llanura paduana es muy húmeda, había bastante niebla. Por otro lado, las armas de fuego en aquella época, la pólvora negra, al disparar, el arma produce una gran nube de un humo negro. Es lógico, es que yo creo, me da la sensación, por ejemplo, leyendo a Cereceda, que durante bastante tiempo estuvieron a ciegas, no sabían realmente qué era lo que estaba pasando, un poco más lejos de la posición en la que cualquiera de los testigos se encontraba. Eh, Desde el punto de vista táctico, pues desde el punto de vista táctico es es una batalla más o menos innovadora. Innovadora en el sentido, se utilizan, no es la primera vez, desde luego, pero ya se ve que es normal el uso de destacamentos de tropas que podemos decir con misiones de lo que diríamos operaciones especiales. Se pone en uso bueno, pues que parte de esos arcabuceros españoles fueran los que acompañaban a la caballería pesada, pues para apoyarla y para protegerla. También las, no es durante la batalla, ha sido antes, pero esa táctica de no dejar descansar al enemigo hasta el ataque, que Pescara la va a poner en práctica, y luego lo que sería la escuela española o hispano-italiana de generales van a seguir haciendo. Y Pescara, ¿qué es lo que hizo? Pues aprovechó todos y aquellos fallos que cometió el enemigo. Por ejemplo, Francisco I, ¿cuál va a ser su gran fallo en esta batalla? El hacer de menos al enemigo. A él, y se ve en las cartas y se ve en las crónicas francesas, él está convencido que los españoles, que son una panda de zarrapastrosos y que no tienen absolutamente nada que hacer en contra de su ejército. Ya sabemos que si haces de menos a tu enemigo, ya le estás dando ventaja. Otras de los fallos que comete, pues es, por ejemplo, el no haber esperado a otra parte del ejército, que estaban más cerca de su ejército, del ejército francés, haber llegado
pues eso, si les hubiera dado tiempo a que se hubieran unido a él, el ejército francés hubiera sido al final más numeroso que el ejército hispano-imperial. Y sobre todo el último gran fallo que comete es que cuando él se lanza al ataque, las baterías de artillería que no eran las que habían silenciado la española, sino que había otras más, directamente al cargar él y al pasar por delante de lo que iba a ser el campo de tiro, les está silenciando directamente. Entonces vemos pues, que Francisco I, que se tenía él en tanto, pues al final como general, pues no podemos decir que sea muy bueno. Desde el punto de vista estratégico, pues curiosamente es una batalla para la historia. La hemos tomado como muy importante, desde luego que para el ejército hispano-imperial se ha convertido en un mito, pero desde el punto de vista político, la batalla lo que consigue es justo lo que no querían los españoles. Y es que, claro, al ser derrotado el ejército francés, al ser tomado prisionero el rey francés, ¿qué es lo que pasa en Italia? Pues que todas esas pequeños estados italianos, bueno, no tan pequeños, pues Venecia, Florencia, los estados papales, ¿qué es lo que van a hacer? Van a crear al año siguiente, en 1526, la Liga de Cognac para enfrentarse a los españoles. Claro, la italiana es una sociedad que desde finales del siglo XIV lo que ha buscado siempre es un equilibrio entre los distintos estados que conformaban esa Italia, hoy diríamos desunida. Claro, cuando una de las potencias que está ahora mismo rigiendo al norte en Milán como al sur, en Nápoles, claro, se puede hacer completamente. Si decide invadir toda Italia, se haría con toda Italia y eso pues no lo van a permitir. Primero los franceses van a ser los primeros que van a empezar a promover esa Liga de Cognac, pero es que al final va a ser incluso hasta el Papa. Total, a la altura de 1527, toda Italia está en contra de los imperiales. Es una de las razones por las cuales en 1527 el ejército hispano-imperial llegará a entrar en Roma y como todos ustedes saben, saquearla. Y lo que sí que es curioso es que en 1529 se va a dar, podríamos decir, la puntilla a la presencia francesa en Milán, con una batalla, la batalla del Andriano, que es relativamente muy cerca de Pavía, y es una batalla en la que pues, va a haber un enfrentamiento otra vez, por un lado los hispano-imperiales, por otro lado los franceses, y los franceses ya van a volver a ser derrotados. Esta va a ser ya la última vez que los franceses van a llegar a entrar tanto en el estado de Milán. Hay que pensar que las guerras de Italia continuarán hasta 1558 y que durante este tiempo pues va a seguir habiendo combates, pero cada vez los combates se van a localizar más, diríamos, hacia el noroeste de Milán, en lo que hoy sería Piamonte, Saboya y la Provenza francesa. Eh, Esto respecto a lo que sería la batalla en sí. Lo que les voy a comentar, así de pasada, como antes les decían, pues he estado en un congreso en Milán, llegué justo ayer y me gustaría enseñarles pues lo que hablé en esta en este congreso. Bueno, me pidieron que a ver qué les podía hablar. Cuando se me invitó, les dije que bueno, que a través de las crónicas españolas les quería narrar más o menos la batalla. ¿Qué pasó? Pues que hay un profesor que está trabajando en uno de los testimonios, bueno, solo hay dos, de testimonios de soldados españoles. Hay un profesor italiano que está trabajando en el otro testimonio y dije, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser solo hablar de Cereceda. Primero les hablé allí en el Congreso sobre los cronistas españoles, Fray Prudencio de Sandoval, que es el que más pronto
publica una vida sobre Carlos V, publicada a principios del siglo XVII, y Fray Prudencio de Sandoval lo que va a hacer va a ser casi copiar la otra crónica, la que les decía que está trabajando ese profesor italiano, que ahora les diré cuál es. Luego, la segunda crónica que hay fue la de Juan Ginés de Sepúlveda, de Rebus Gestis Caroli V, publicada en el siglo XVIII, y esta, la de Juan de Oznaya o Juan de Carvajal, es la historia de la guerra de Lombardía, batalla y prisión del rey Francisco de Francia. Esta es en la que está trabajando el profesor italiano, y esta es una relación de la cual hay bastantes copias manuscritas, estamos hablando más de una veintena. Me parece que tiene la Biblioteca Nacional de España, creo que tiene 8 de las copias, pero bueno, se cree que hay bastantes más. Y si ustedes conocen la colección de documentos inéditos para la historia de España, una colección que durante el siglo XIX se saca con documentación que se va encontrando, pues tuvo 2 ediciones esta relación de Juan de Oznaya. La primera fue una versión corta que se encontraron, y luego, 15 años después, sacaron la versión larga, que es por en la que está trabajando este profesor que les comento, italiana. Luego está Martín García Cereceda, como les decía, que es el del que hablé yo, Tratado de las campañas y otros acontecimientos del emperador Carlos V en Italia. Fue publicada a finales del siglo XIX. Son 3 tomos, una edición de solo 300 ejemplares de la Sociedad de Bibliófilos Españoles, y la verdad es que es un diario, no llega a ser un diario de operaciones, pero sí que es un diario de lo que él va viendo, aunque muy pocas veces narra sobre sí mismo. Luego se escribe, por ejemplo, se publicó la de Pedro Mejía, Historia del Emperador Carlos V, y la última gran historia de Carlos V, donde se habla de Pavía, pues fue la de Alonso de Santa Cruz, la crónica del emperador Carlos V, que ya es publicada también en el 20. La obra de García de Cereceda, aquí tienen la primera hoja del, del manuscrito inacabado que hay en la biblioteca del Palacio de Oriente, del Palacio Real. Y bueno, pues el Tratado de las Campañas y otros acontecimientos, ahí tienen el nombre completo, y es un manuscrito encontrado en San Lorenzo del Escorial, y desde pues, el que se ha trabajado. ¿Cuál ha sido la pena? Pues que solo ha habido una edición, la de 1873-1876, se publicó en 3 volúmenes, como les digo, es muy difícil de encontrar porque solo se hicieron 300 ejemplares de cada volumen. Y bueno, pues fue publicada por Gregorio Cruz de Villamil y por el Marqués de la Fuensanta. Este Marqués de la Fuensanta es el que dirigió durante mucho tiempo lo que les decía, la colección de documentos inéditos para la historia de España. ¿Qué es bueno, primero narré un poco cuál había sido el servicio de García Cereceda al César Carlos. Bueno, se alista en 1521 tras dejar Roma. En Roma creo que él había estado al servicio del nieto del gran capitán. Algo dice del tercer duque de Sesa, pero no lo termina de dejar muy claro. Yo creo que sí que había estado al servicio del tercer duque de Sesa. Y aunque entra a combatir, por así decir, se enrola en el ejército en 1521, realmente su primera campaña es la que antes les comentaba de Provenza en 1524. Lo que sí que él dice, y es una de las pocas veces que habla de sí mismo, como en este diario, es que fue testigo de la muerte del caballero Bayardo, el caballero sin miedo y sin tacha, que curiosamente muere a manos de un arcabucero español. De todas maneras, Cereceda continuó su servicio durante la década de los 20, pero debido a la religiosidad imperante en la sociedad española del siglo XVI, es gracioso que no estuvo presente en el saco de Roma de 1527, que antes les comentaba, y lo subraya varias veces, como queriéndose un poco desligar de esos soldados españoles que junto con los alemanes habían saqueado la ciudad eterna.
Luego, bueno, la segunda parte del reinado, o sea, de su servicio, perdón, pues en 1532 iba a haber sido enviado a Austria su unidad para luchar contra el turco, pero al final lo que van a hacer va a ser enviarles a Corone, en Grecia, para rebajar justo la presión turca contra Fernando I en esos ataques contra Austria. En 1529, en 1532, los turcos lo que pretenden, intentan, es tomar la ciudad de Viena, la capital bueno, pues del Sacro Imperio Germánico en ese momento. El invierno de ese año, de 1532, él, aunque había llegado a Corone, va a volver con las naves a Italia, va a hibernar allí y, eso sí, con la llegada del buen tiempo, les vuelven a mandar a la ciudad sitiada hasta que Carlos V, hasta que el César ordena su abandono por lo caro que resulta a las arcas imperiales el mantenimiento de esta ciudad, que claro, está totalmente rodeada de poblaciones enemigas turcas y absolutamente pues toda la comida, toda la logística tiene que llegar en barcos, eso es carísimo y al final Carlos V va a decidir pues que se destruyan las fortificaciones que habían hecho los españoles y que volvieran a Italia. Y como antes les decía, la importancia de la religión en la sociedad del siglo XVI, pues él dice que por mí juro que me pesó por sacarme de una guerra tan justa y dulce, o de una tan justa y dulce guerra como la que en Corón teníamos con los turcos. Él aquí lo que está haciéndose es también partícipe de la idea de muchos, digamos, cristianos europeos en aquella época. Ellos creen que todas estas guerras que enfrentan a Francia con España o que enfrentan a otros príncipes cristianos porque es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos y lo que habría que hacer pues sería justamente lo contrario, dejar todas esas guerras y luchar contra el turco, pues que desde 1453, cuando toma Constantinopla, pues se ha convertido en el enemigo a batir. Tercera parte del servicio de Carlos al emperador, pues participa en las operaciones para la toma de Túnez en 1535 y aquí es curioso que hace podemos decir que esta es una forma muy buena en la que él resume por qué al final esos soldados españoles o esos españoles que al principio habían visto como un absoluto extranjero a Carlos V, porque al final se van a convertir en sus soldados más leales y en la nación más leal a Carlos V. Pues una de las razones es esta. Cuando el emperador estaba hablando con el maese de campo y los 300 arcabuceros, están justo intentando tomar Túnez, yo le estaba mirando a la boca y le veía sobre sus dientes tanto sarro negro del polvo y de la sed, que era una cosa muy de ver sobre tales dientes. Esto era de verdad sed. Cuando tal persona padecía tal sed, no sé quién no la padeció. Aquí podemos ver que Carlos V está sufriendo las mismas dificultades, la misma sed que el resto de sus soldados, y esto va a hacer que cuando se vaya convirtiendo a partir de 1535 en un rey soldado, pues los soldados españoles al final lo consideren que es uno más entre ellos. Volviendo a Cereceda, de 1536 a 1545 sirvió en Provenza, Saboya y el estado de Milán. Y la última acción en la que estuvo presente es en 1544, la defensa de Cariñano, durante más de 6 meses, donde él mismo dice que padecieron tanta hambre que llegaron a comerse los animales que no se solían comer, por así decirlo, por civilidad. Pero bueno, aquí ya lo que pasé fue a la batalla, según García Cereceda, y aquí verán que de lo que les he contado hay algunas cositas que cambian. Es por eso lo que les digo que no hay dos batallas dos relaciones de batalla, de esta batalla que sean iguales. Sí que él cuenta, las operaciones comenzaron con una serie de encamisadas contra los campamentos franceses y al amanecer del 24 de febrero se derruyeron 2 secciones de la muralla del Parco.
entrando en primer lugar el contingente español. Se formaron 2 escuadrones de infantería, uno de españoles y otro de alemanes. Bueno, hay otras crónicas que dicen que no fueron 2 escuadrones, sino que fueron varios, en los que las 2 naciones fueron divididos. Cuando la artillería y el contingente italiano, como antes les contaba, entraban en el parque, fueron destruidos por el enemigo. Y el despliegue, este sí que da un despliegue que normalmente no es el que se da, según él, pues de izquierda a derecha, mirando hacia el sur, hacia Pavía, pues lo formaba la caballería pesada de Lannoy, los alemanes de Frundsberg y de Elms, los españoles de Pescara y la caballería ligera que también había. Cereceda recoge la orden de que la infantería permaneciese tumbada para evitar los disparos de la artillería francesa, eso sí que se parece, y él es el que dice la arenga que les da von Frundsberg a sus soldados, que aquí le tienen a la izquierda, pues le tienen, y la arenga que dio a sus hombres para que lograr convencerlos de que se tumbaran. Pescara ordenó que 2 capitanes y 200 arcabuceros acompañasen a la caballería pesada, eso ya sí que se lo había dicho, y Leiva hizo una salida desde Pavía. Aquí, como se pueden dar cuenta, él pone antes de lo que yo les he contado la salida de Leiva de la ciudad, la cual él cree que ha sido, pues, de alguna manera se han entendido los generales imperiales y bueno, pues lo que hace Leiva al hacer la salida es cubrir a Pescara con un ataque contra las posiciones francesas. Como les decía antes, 6 banderas españolas y 6 banderas alemanas toman el Palacio de Mirabello y él simplemente lo que dice es que los escuadrones se enzarzaron en combates cuerpo a cuerpo, aunque él sí que es el que recoge la estratagema del escuadrón español de justo cuando estaban, por así decirlo, pasando uno al lado del otro, el escuadrón suizo y el español se giraron y vamos, arcabucearon a los suizos. Y él, pues aquí sí que, por ejemplo, retrasa la toma de los 300 españoles que envía a pescar a la toma de la artillería. Él sí que habla de un enfrentamiento de la gente de armas contra los gendarmes franceses, quienes recibieron un gran daño de los 200 arcabuceros que acompañaban a la caballería española. A su vez, los 300 arcabuceros que habían tomado la artillería atacaron también a la gendarmería, lo que terminó con la resistencia del ejército francés. Y a él ahí, que es lo más importante, lo que dice es lo que los 300 españoles hicieron, yo no podía decir, que de todo fui testigo de vista, por me fallar entre ellos. Y el humo de la pólvora y el polvo mismo impidieron la visión en los últimos compases de la batalla. Esto fue de lo que hablé y lo que han podido ver, que no se lo he dicho en la presentación, es que de esta batalla, que fue importantísimo, el regalo que le hace que les hacen o bueno, que le hacen, mejor dicho, los estados de los Países Bajos a Carlos V. Le van a regalar una serie de tapices, las cuales, pues bueno, yo utilicé varios recortes pues para ilustrar la presentación. Aquí al que tienen es al Marqués de Pescara. Él, pues como les decía, es otro gran innovador de la guerra moderna, como lo había sido el Gran Capitán. Aquí está rodeado por arcabuceros españoles. Aquí tienen la pintura que antes les había enseñado. Esto no es de los tapices, es de una pintura, la encamisada de los soldados españoles. Aquí lo que es el tapiz, pero no la de la batalla de Pavía, sino la serie de tapices que se hacen para la conquista, para celebrar la conquista de Túnez en 1535. Este es el tapiz que se llama bueno, pues es en Barcelona y lo que se muestra es cómo el ejército va embarcando en las naves que les van a llevar hasta Túnez. La figura que está a caballo, como ustedes se imaginarán,
es Carlos V. Aquí tienen otra este sí que es de los tapices que se hicieron para celebrar la batalla de Pavía. Pues aquí tienen más arcabuceros españoles, algunos incluso con las camisas blancas por fuera. Y lo que sí que le pueden ver aquí al fondo es ese humo negro que impedía la visión, que es lo que durante pues parte de la batalla va a impedir esa visión y, 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 parte del desarrollo bueno, que se sepa el desarrollo real de la batalla. Y nada, poco más. Bueno, aquí antes ya les enseñaba Frundsberg, es de ese grupo de telas que se hacen. Y aquí tienen otro recorte de esos tapices, enseñando todavía más arcabucería imperial. Y abajo, al que ustedes pueden ver con la espada en alto, no es nada más y nada menos que Francisco I de Francia. Y pues poco más que contarles. Ya, pues si tienen preguntas o quieren hacer algún comentario, pues quedo a su disposición. Lo que me van a permitir es que mi familia ya quiere irse a acostar y me tengo que cambiar de habitación. Voy a bajar un momento el ordenador, me voy al salón y ahora vuelvo a abrir el ordenador. Muchísimas gracias y perdónenme por este contratiempo. Y lo malo del directo. Bueno, bueno. Pues mientras Eduardo se cambia de habitación, lo que sí que se me ha ocurrido es, bueno, a ver, una apreciación simplemente, con la crónica que nos ha contado acerca de Martín Alonso, ¿era Martín Alonso de Cereceda? Me Martín parece que García de era. Cereceda. Sí, no, me resulta curioso la cantidad de soldados que a la vez fueron cronistas. Estoy pensando, pues aparte de Martín Alonso de Cerceda, de Gonzalo Jiménez de Quesada, Sí. sí, de Bernal Díaz del Castillo en la conquista de México, por no hablar de Cervantes y Lope de Vega, que también fueron soldados, para que luego digan que no hubo renacimiento español. Sí. Y no solo es eso, sino que a ver, debido un poco a la historia reciente de España, ahora tenemos la idea de que, bueno, no ahora, hace 20 años se tenía la idea como que los militares eran bastante brutos. Y en cambio, viendo lo que escribían, en aquella época ves que de brutos nada. Y que, por ejemplo, son grandes conocedores de la artillería. Y para conocer la artillería lo que necesitas son unos conocimientos de matemáticas muy avanzados. Lo que los historiadores llamamos los escritores soldados, la verdad es que en España tienen un altísimo nivel y son muy numerosos. O, por ejemplo, que en el que se inspiró un poco Pérez Reverte para hacer a la triste es Alonso de Contreras. Y sí llama la atención que eso, pues que tuvieran ese... Y no solo es el nivel de cultura para poder escribir, es que luego, por ejemplo, Oznaya, Cereceda menos, pero Oznaya, el que antes os contaba, que en el momento de la batalla era un simple paje de lanza de Pescara, es que llama la atención que cuando él ya empieza a escribir, nunca se llega a imprimir, pero él escribe su obra sobre la batalla, es que te está citando a los clásicos de la literatura griega y romana. Y te cita páginas, o sea, que dices, no es una persona que, bueno, los ha leído así un poquito y ya está, no, es que el tío los conoce a fondo. Y luego, pues nosotros los historiadores no hacemos eso, pero sí que lo hacen los filólogos. Hay, por ejemplo, un artículo sobre Oznaya, sobre la obra de Oznaya, que estudia cómo está escrito. Y claro, te das cuenta que era una persona que sería lo más seguro un hidalgo, jovencito, pero que había tenido una educación buenísima porque te sabe, no es copiar simplemente
y citar a un clásico, sino que él te sabe escribir un discurso de la forma en la que se debía escribir según el método de tal y de tal escritores de la antigüedad. Oye, una cosa, además, mientras hacías la presentación de la crónica de Alonso de Cereceda, me estaba fijando precisamente en las imágenes y se reconocía claramente que eran tapices. Estos tapices, no, ¿se sabe dónde, bueno, dónde se conservan? Pues mira, se conservan en el Museo de Capodimonte en Nápoles, capital. ¿Por qué se conservan allí, a pesar de haber sido un regalo que le hacen los flamencos, por así decirlo, a Carlos V? Pues porque don Carlos, el hijo, vamos a decir que un poquito loco de Felipe II, se los juega a los dados con un familiar justamente de Pescara. Se los juega a los dados, los pierde, y lo que no hemos llegado a saber los historiadores es cómo Felipe II tolera que salieran de España. Pues claro, lo más lógico es que Felipe II hubiera dicho, oye, que eso es una cosa que le regalaron a mi padre, que le he dado yo y que yo se lo he dado a mi hijo. No es una cosa, pues sí, al final acabaron en Italia. Ahora mismo esos tapices están en Estados Unidos en una exposición temporal y que yo no me enteré la última noche del Congreso. Para finales de octubre, principios de noviembre, van a ir a Pavía. En Pavía está muy reformado, lógicamente, pero queda el antiguo castillo esforcesco que se ve en varios de los grabados de la batalla, y ahí en ese castillo se van a desplegar los tapices. Si alguien tiene la suerte de poderse ir hasta Pavía, pues es el momento ideal, la verdad. Además, yo estos días allí en Pavía he tenido la suerte de conocer a dos, ¿cómo denominarlos? Dos sabios locales, que los dos llevan más de 40 años estudiando la batalla. Son monotemáticos, porque solo saben hablar de la batalla, pero conocen la batalla como ninguno de nosotros. O sea, eso desde luego. Y ellos ayudaron a hacer al ayuntamiento de Pavía una muestra multimedia sobre la batalla que también vamos, la sede la tiene en el Castillo de Forcesco. Total, que si alguien después de verano se quiere dar un paseíto por Pavía, yo les animo a hacerlo. Me han dado muchísima envidia porque el gobierno italiano les ha dado 1.000.000 de euros a Pavía para que celebraran la batalla. Ha sido la razón por la cual hemos podido tener un congreso. Es que hemos estado españoles, franceses, italianos, británicos, suizos, alemanes, incluso una chica chilena que es experta en los tapices, y la verdad es que da gusto. Y luego, pues a ver, la ciudad de Pavía, que es una ciudad hoy en día todavía universitaria, pues se ha volcado bastante, y es curioso pues, que te puedes comprar camisetas, tazas, de todo para celebrar la batalla, por así decirlo. Vale, una cosita, Eduardo, ¿tienes conectados dos dispositivos? Es que te oye como con eco. No. ¿No? No, Vaya, no. bueno, pues ya está. Pues nada. Lo siento, pero no, porque tengo aquí el móvil, pero está apagado. Vale. Pues sí, efectivamente, Eduardo, se te oye con eco, pero vamos a dar paso a las preguntas, vamos a dar paso a Matías. Matías, buenas noches y adelante, por favor. Hola, buenas noches a todos y especialmente, claro, a un ponente tan documentado como el que ha intervenido, el amigo Eduardo. Hay dos cosas que a mí, Eduardo, me han llamado siempre la atención, que es especialmente con respecto a las armas de fuego. Porque como sabemos, y tú has documentado mucho mejor, por cierto, desde la ventana de mi despacho estoy viendo ahora mismo una gran batalla en el cielo. Espero que no sea la artillería española. Lo que te comentaba, cuando sabemos que a principios del siglo XVI, ya hace unos años que existen las armas de fuego,
pero son armas de fuego, como diríamos, muy rudimentarias, son a carga, son lentas de actuación, son pesadas, necesitan a veces incluso dos servidores para que un tirador pueda ser efectivo con ellas, necesitan además una cierta distancia, y entonces, claro, a mí siempre me ha llamado la atención, realmente, tú que sabes este asunto, ¿eran tan efectivas las armas de fuego en una batalla casi de cuerpo a cuerpo? Y dos, precisamente por esto que decimos del cuerpo a cuerpo, cuando ves esos grabados como los tapices que recientemente has enseñado, en el que se ve, pues eso, realmente lo que puede decirse cuerpo a cuerpo, caray, pero si es que ahí era, me parece a mí, mucho más efectivo un machete, una espada, una lanza corta que un arma de fuego que además cuando se disparaba una vez, hasta dentro de varios minutos, no podías volver a dispararla. Eso me ha llamado la atención. Así que si eres tan amable, muchas gracias. Pues mira, desde luego tienes razón, son armas de fuego muy rudimentarias, se dispara por la bancarga, necesitas un soldado bien entrenado y ya curtido. Se calcula que alrededor de un minuto 10 podría hacer un disparo, claro, es un minuto que tienes que estar cubierto por tus compañeros, si no te pasa por encima, en este caso hubiera sido la caballería pesada. ¿Qué es lo que se va a usar? Pues un sistema que ya el gran capitán ya usaba, que es que no disparan todos a la vez, lógicamente tampoco hubieran podido porque se hubieran disparado unos sobre otros, pero sino que, por así decirlo, por filas van disparando. Los primeros que disparan se ponen de rodillas, los que están detrás de esos que se ponen de rodillas disparan, se vuelven a poner, o vamos, otra vez se ponen de rodillas los segundos, disparan los terceros, se ponen de rodillas los terceros, disparan los cuartos, y así lo que consigues, claro, es un volumen de fuego continuo. Eso ya lo puso en práctica el gran capitán. En esta batalla creemos que los 200 arcabuceros que van con la caballería pesada lo hacen, pero es que en esta batalla lo que es curioso es una zona, como antes les decía, que era un coto de caza y tenían bastante bosque. Y lo que van a utilizar los españoles, sobre todo esos 300 soldados que les mandan contra la artillería, lo que van a utilizar es el bosque como protección. O sea, ellos van a ir metidos por dentro del bosque, justo por las lindes casi, y van a ir disparando contra la caballería francesa. Eso los franceses poco a poco los va a diezmar. Muchas veces, también es verdad, muchas veces no, el arcabuz no es el que mata, pero el arcabuz es el que derriba. Hay que pensar que, claro, está la nobleza francesa, igual que la nobleza española, tienen dinero para comprarse las armaduras último modelo, mejor hechas en contra de la arcabucería y demás. ¿Qué es lo que les pasa? Claro, si tú recibes un golpazo de una pelota de arcabuz, lo más seguro es que te tire del caballo. Y es ahí cuando sí que entraba en juego, pues como usted decía, machete, cuchillo, y muchos de esos soldados, vamos, de esa nobleza francesa, lo que les ocurre es que al final les cortan el cuello o les clavan, por ejemplo, era muy típico levantarles los brazos y en la axila clavarles el cuchillo. ¿Por qué? Porque claro, todo el brazo estaba defendido, pero ahí, justo en la axila, la única defensa que podía llevar era la cota de malla. Claro, el arcabucero quita un poco de la cota de malla, por ahí metes, y claro, si encima lo haces desde el lado izquierdo y el cuchillo es largo, puede que incluso le des al mismo corazón en el momento. Esa es también, o sea, que les tiraban del caballo, es una de las razones por las cuales los prisioneros que hay, no solo se tomó prisionero Francisco I, sino que también hay un gran número de nobles franceses prisioneros. Claro, en los primeros compases de la batalla, hasta que no sabes qué va a ocurrir en la batalla, la prioridad de los soldados es quitarse enemigos de encima. Ya una vez, bueno, acabar con ellos, matarlos. Ya una vez que vas viendo cómo va siendo la batalla,
ya sí que empieza a haber la toma de prisioneros. Y es que el número de nobles prisioneros es altísima. Yo creo que eso, acabarían la mayoría derribados. También sabemos que los soldados españoles, si tenían, ya se les venía muy encima, lo que solían hacer era abrirle las tripas a los caballos. Mucho más fácil derribar irte a por el caballo y acabar con el caballo, y una vez que se caiga el caballo, que es por ejemplo lo que le pasa al final a Francisco I, se cae el caballo, le aprisiona una de las piernas y claro, sin ayuda de un caballo que te está aplastando la pierna no puedes salir. O normalmente no puede salir una persona sola. Entonces, bueno, sí que es la arcabucería, pero claro, también hay otras cosas. ¿Qué es la diferencia? Pues bueno, como antes les decía, que es la primera, bueno, la tercera vez que la arcabucería pues muestra que se puede acabar tanto con los suizos como con la caballería pesada francesa. Cambia completamente el orden establecido en los últimos compases de la guerra medieval. Me voy a permitir una preguntita más, dado que veo que no hay, me parece que no hay nadie más. Sí. Bueno, pues no voy a abusar, solamente una, porque una cosa que has dicho también me ha llamado la atención, es que es el gran capitán, sí, sabemos que efectivamente está ya registrado así, que es el que, digamos, emplea la artillería y la mosquetería de manera un poco, digamos, moderna. Bien, pero también hemos dicho hace un ratico que eso existía hace mucho tiempo. ¿Por qué razón los ejércitos españoles se permiten este asunto antes que otros? Quiero decir, ¿es una cuestión puramente económica, de coste de las armas? ¿Es una cuestión de ideología, digamos, de entendimiento de que la lucha es más noble con las armas blancas? No sé, eso me gustaría, por favor, si puedes aclararlo. Y ya solamente esto. Muchas gracias. Pues sí, en parte pero no solo respecto a las armas de fuego, sino incluso el que un hidalgo luchara a pie, al final los españoles lo van a conseguir, pero a ver, es una sociedad medieval donde el soldado, ese tercer miembro por así decirlo, de la sociedad feudal, ese tercer estado, siempre ha combatido a caballo, claro, de repente que te vengan y te digan, no, tienes que bajarte del caballo, tienes que ir con tus hombres, pues va a haber cierta oposición. Los españoles enseguida van a quitar la verdad, van a suprimirla, los franceses nunca. O sea, los franceses, el noble es noble, y el noble, como pasó en Bicocca, puede cargar a pie, acompañado por suizos, pero no le pidas que eso lo haga muchas veces. No les gustaba. Ellos no se veían, ellos, a ver, socialmente se ven muy superiores a un soldado, a un arcabucero. Medio para ellos un arcabucero no pasa de ser casi un labriego que ha cambiado el azadón por el arcabuz. Hay también esa gran diferencia entre los reyes católicos y los reyes franceses. Los reyes católicos no van a tener, una vez acabada la guerra de Granada, no van a tener mucho problema a la hora de que se arme la población. Es más, van a dar ordenanzas para que la población esté armada. Los franceses, en cambio, es al revés. O sea, no quieren que el pueblo llano se pueda armar. Y esa es la razón por la cual nunca hubo una buena infantería francesa. Ellos prefieren pagar a unos mercenarios suizos que van a llegar, te van a hacer el trabajo y se van a volver, pero tú sabes que tu pueblo o tus vasallos no se te van a rebelar porque no tienen armas. Aquí en España, pues los reyes católicos prefieren hacerlo de otra manera. Pero sí, y es igual, hay sociedades que la adopción de las armas de fuego va a ser muy problemática. Al fin y al cabo, es una de las razones por las cuales unos pocos años antes, en 1517,
el estado mameluco en Egipto cae en manos de los turcos porque no se han sabido adaptar a las armas de fuego. Y es lo mismo, es una caballería hiperpesada en contra de un ejército muchísimo más moderno como era el turco comparado con el mameluco, que sí que están armados de armas de fuego. Pues muchas gracias por tu respuesta, Eduardo. Muchas gracias, Matías, por tu intervención, como siempre. Te queríamos comentar, Eduardo, si puedes comprobar realmente si tuvieras algún micrófono abierto extra, porque se oye muchísimo eco. ¿No tienes nada? ¿Puedes revisarlo? Sí, pues no, solo tengo el audio del Realtek. A ver, lo he abierto. Bueno, es lo que hay. En cualquier caso, ha sido ha sido desde que te has cambiado de ubicación. Pero bueno, en fin, si ya Sí, está, pues es así. vamos a continuar y vamos a dar el paso a Enrique, por fin, que lleva un rato esperando. Enrique, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eduardo, muchas gracias por tu ponencia, conferencia, como lo quieras llamar. Estoy sorprendidísimo la cantidad de eventos que hay alrededor de Pavía. El CEU organiza, el Instituto de Historia y Cultura Militar, el CSIC dentro de unos días, los italianos y alguna más cosa que habrá por allá. Estoy impresionado, de verdad. No sé, tan importante fue esta batalla para que se organice tanto, se hable tanto de ella. Esa sería una pequeña pregunta que te quiero hacer. Y la segunda es, organizaste en febrero en el CEU unas jornadas con el Instituto de Historia y Cultura Militar, se hicieron ponencias estupendas y me gustaría saber cómo va la edición de los vídeos de aquellas ponencias. Pues bueno, los franceses decir que no han querido hacer nada. Eso ya les retrata. Es que un profesor que invitamos desde el CEU, que invitamos al seminario que hicimos en febrero, ya lo dijo aquí en Madrid, pero es que también le han invitado ahora en Pavía y lo ha vuelto a decir que no entiendo. Y mucho menos que diga que no es, que es demasiado francés, y dice demasiado francés, o sea, están involucrados media Europa occidental como que es tan francés, pero bueno. ¿Por qué es importante Pavía? Pues porque se ha convertido, por un lado, en un mito. Y en el mito se ha convertido porque yo no estoy de acuerdo, pero para lo que eran los estudios sobre la historia militar del siglo XIX y de principios del XX, es, como diríamos, la puerta que abre, cierra por un lado la puerta que cierra el mundo medieval y por otro lado la puerta que abre el mundo moderno, hablando en términos militares. También es a nosotros a lo mejor no nos llama tanto la atención, pero por ejemplo en Francia les escuece mucho, más que nada por la prisión del rey. O sea, no, eso quieras o no, es que les duele. Y luego, pues, también, a lo mejor es una batalla de las guerras de Italia que a los italianos sí que les gusta ver, porque al fin y al cabo ellos no hacen nada. O sea, ellos son simples. No lo digo, entiéndame, no lo digo desde el mal, desde el lado malo, sino que simplemente ellos en esa batalla, curiosamente, los contingentes italianos que hay en ambos bandos no hacen nada. Las bandas negras de Juan de Medici están un poquito alejadas de Pavía. Juan de Medici ha sido herido unos días antes de la batalla de Pavía. Eso por un lado, y por otro lado, como ya les he contado, el contingente italiano del ejército imperial pues es machacado. Tal que entra por la puerta, acaban con él. Entonces, no sé, pero sí que desde luego es una batalla que sigue causando admiración, a pesar de que es una batalla, como antes les decía, desde el punto de vista
estratégico no consigue mucho. Podría haber conseguido más, pero claro, nos tenemos que dar cuenta que primero, Francisco I, cuando dice Diego, firma el Tratado de Madrid, asegura que lo va a cumplir, y tal que cruza la frontera y vuelve a Francia, dice que claro, que ha sido obligado a firmar eso, que no lo va a cumplir. Esa fue una, por ejemplo, de las polémicas que ha habido en el Congreso, porque una profesora inglesa, que lleva toda su vida estudiando Italia del 15 del 16, pues nos dio una conferencia donde se daba una visión hiperromántica de Francisco I, qué malos eran los españoles, que no le dejaban vestir con toda clase de lujos, qué malos los españoles, que no le dejaban salir de caza cuando él quería. Y claro, ya en el turno de preguntas ya me tocó levantar la mano y decirle, hombre, es que es una visión muy romántica, se da cuenta usted que había guerra y ha sido tomado prisionero, y que por mucho que sea el rey, lo que no quieren los españoles es que se escape, que lo intenta varias veces. Si es tan caballeroso como dicen, pues no te hubieras intentado escapar. Y luego pues también lo que dije, digo, bueno, tan caballeroso que ustedes dicen, es caballeroso no cumplir lo que has prometido, y es más, dejar 2 años a tus hijos en manos del enemigo. No, hombre, muy caballeroso. Sigo sin verlo, por más que intenté decir que era caballeroso. Y luego, pues sí que, ya que voy a aprovechar, va a ser el momento de publicidad del momento. Hicimos las 2 jornadas sobre Pavía en febrero. Ahora en mayo, 6 y 7, vamos a hacer las jornadas sobre Breda. Porque, y es la razón por la cual se ha hecho entre el CEU y el Instituto de Historia y Cultura Militar, el Ministerio de Defensa, como no ha querido que este año la efeméride fuera Lucemas, imagínense por qué, pues decidieron que iba a ser Pavía y Breda. Entonces, bueno, nos pidieron ayuda, yo encantado porque es mi época, lo que llevo estudiando desde 2000, y la verdad es que, bueno, pues ahora en Breda vamos a darle otra vuelta de tuerca de las buenas. Sí. Pero los vídeos, ¿cuándo los vas a editar? Los vídeos están editándolos. Yo me imagino que ya después de Semana Santa ya los tendrá grabados la persona que está editándolos, y los subiremos a YouTube. Pero vamos, tiene que estar más o menos pronto. Que, bueno, es una chica y ha estado de baja maternal, la tiene una nenita, y por eso vamos con un poco más de atraso, pero vamos, está ya en poco. Es que me gustaría volver a escuchar algunas de las ponencias que verdaderamente fueron muy buenas. Pues muchas gracias. Pues nada, yo en el momento que la subamos pues, por diferentes canales, lo anunciaremos para que la gente las pueda ver. Gracias. Nada. Bueno, en cualquier caso, no es de extrañar que se esté dando eco a la batalla de Pavía, teniendo en cuenta que el 24 de febrero fue el 500 aniversario, o sea que este es el año. Si no se hace ahora, el año que viene sería el 501. De hecho, además, nosotros en la Asociación Héroes de Cavite, precisamente ayer, en el centro asturiano de Madrid, tuvimos una conferencia sobre este tema impartida por don César Muro Benayás. Y hace unas semanas también tuvimos una en Granada con David Nievas. O sea que es un tema que hemos tratado y queríamos traer al canal, y bueno, qué mejor que Eduardo para contárnoslo. Vale, pues no sé, Rafa, no sé si quieres hacer alguna pregunta tú. No, yo quería leer un poco el chat, ya que estamos. Buenas noches, dice Jesús Cogollos, nos dijo al principio. Buenas noches, encantado de escuchar la ponencia. Vicente Durán nos dio las buenas noches a todos desde Puigcerdá, Gerona, España. Luis Durán nos dio los saludos desde México. Cristian Vidal dijo muy buena exposición. Ernesto dijo muchas gracias, buenas noches. Alberto Ruiz de Oña nos dijo, son 3 tomos publicados en 1873. Tratado de las campañas y otros acontecimientos de los ejércitos del emperador Carlos V en Italia, Francia, Austria, Berbería y Grecia desde 1521 hasta 1545.
Mauricio Picón nos dijo también gracias. Noto que no se tiene en cuenta a Gonzalo Jiménez de Quesada como cronista de la batalla de Pavía, quien en su Antigobio fue de los primeros combatientes de la incipiente leyenda negra antiespañola. Saludos desde Colombia. Jesús Cogollos nos dijo después: tengo que desconectar, muchas gracias a la asociación por la convocatoria y felicidades a don Eduardo por su brillante exposición, buenas noches. José María Rodríguez nos dijo: buenas noches, tengo que irme, abrazos a todos. Cristian Vidal también dijo: me debo retirar, buenas noches. Alejandro Tena dijo: excelente ponencia. Manuel se retiró también y nos mandó saludos, y Alejandro Tena dijo: muchas gracias, saludos desde Mérida, México. Y tenemos a nuestro infatigable Matías de nuevo levantando la mano. Matías, cuando quieras, abre el micrófono primero. Abierto está y bueno, espero que me perdonéis por ser tan tenaz. Hay una pregunta directa, bueno, como seguramente, no sé, los que ya me conocéis más tiempo, yo he estado siempre mucho más interesado en la historia antigua, no tengo, por supuesto, por tanto conocimiento de esta época, lo que vengo teniendo desde que estoy en Héroes de Cavite, y por eso quiero una preguntita que se me ha ocurrido sobre la marcha, a un ponente tan versado en los datos. Vamos a ver, la batalla de Pavía, podemos decir que una de las importancias es que en lo que podemos llamar guerra moderna, yo llamo así desde que ya se utilizan armas de fuego, es la última batalla en la que un rey es tomado prisionero en la batalla, porque era algo muy, yo como digo, por la historia antigua, eso sí era frecuente antes, en la antigüedad, pero hasta donde sé, y no sé si es que sé muy poco, probablemente, pues yo no tengo datos de que Francisco I sea el último rey apresado en una batalla. Solo eso, muchas gracias. Pues nada, apresado sí, muerto en batalla no. Muerto en batalla, yo ahora mismo solo me acuerdo de Gustavo Adolfo II de Suecia, que muere en la batalla de Lutzen en 1632. Y le pasa lo mismo que a Francisco I. Carga, es un excelente capitán de caballería, pero como general pésimo, porque decide cargar con la caballería, se va a ver al final aislado de sus tropas, y en cuanto se dan cuenta los soldados alemanes católicos que está el rey solo, pues lo acabucean y lo matan. Yo que me acuerde serían los dos últimos, pero seguro que habrá Tal vez, perdona, Eduardo, también, tal vez Sebastián de Portugal en Alcázar. Sí, claro. Ujú. Muere en la batalla de Alcázar en 1568. Muere luchando contra una de las facciones en las que se divide los marroquíes, pero vamos, no hay mucho más. Ahí lo que sí sé es, por un lado, Carlos V, cómo desde 1535 se va a convertir en un rey batallador o soldado, y en cambio, pues ya cómo cambia con su hijo, cómo cambia esa forma de ver el mundo, de que no hay que combatir en persona, a pesar de que él quería haber estado presente por lo menos en la caída de San Quintín, aunque llegaba un día tarde, pero cómo se dan cuenta que el rey lo que tiene que hacer es estar gobernando, no es estar a la cabeza de sus tropas. De ahí, por ejemplo, Napoleón cuando dice de Enrique IV de Francia, del primer Borbón rey, que como capitán de caballería no tenía precio, pero como general pues bastante mediocre. Es la diferencia que hacen. Y sí, yo quitando que Sebastián de Portugal, es que estoy intentando hacer memoria, pero nada. Los ingleses tampoco, porque Carlos I es apresado, de Inglaterra es apresado y ajusticiado, pero no es en batalla. En Alemania... Hombre, a lo mejor en Alemania alguno de los príncipes y demás, pero no me acuerdo ahora. Y bueno, vamos también, pero es al año siguiente. El último rey de Hungría va a morir en la batalla de Mohács, pero es al año siguiente. Y
Yo creo que un poco más. La verdad, no sé. No es la verdad, es que Matías me ha pillado. No es una pregunta que yo me haya hecho muchas veces. La verdad Matías es que es lo es una suyo, Matías es lo pregunta suyo, muy ir a buena. pillar, ¿eh? Matías. No, pero es una pregunta muy buena, muy buena. Y desde luego, de la talla del rey de Francia es el último, eso seguro, seguro. Aunque solo sea de altura, porque tengo entendido que era muy alto. Era, por lo visto, bueno, la nariz era horrible, pero para lo que era la época, a las féminas las debía volver loquitas. Que quede claro que no me gusta pillar, ¿eh? En realidad, a mí casi, y espero que no lo consideréis me decía casi que me gusta más que me pillen, ¿eh? Porque es una manera estupenda de poder debatir. Pero no, lo que pasa es que con un ponente como Eduardo, pues es que da gusto que queráis. No, la verdad, no, Matías, no, a mí no me ha importado la pregunta, nada. Sí hay veces que a uno le gusta que le hagan esa pregunta porque te hacen reflexionar y pensar, la verdad. Hay veces que las preguntas que te hacen no te mueven. En cambio, sé que esta noche, hasta que me quede dormido, estaré ahí pensando, a ver, el de G, seguro que alguno de G se ha caído en combate. Son príncipes menores. Bueno, perdón, ahora mismo se me está ocurriendo que sí que hay otro después, solo que no en Europa, porque Moctezuma II cayó en batalla. Pero ya ahí hablamos de otras cosas. Sí, y ya así pensando, en Japón podríamos decir que los que mueren todavía no son gobernantes, porque sí, está Oda Nobunaga, pero uno de los primeros unificadores de Japón todavía no es realmente nada. Y la India no sé, la verdad. Ya la India me pilla muy lejos. Oye, una pregunta que iba a hacer yo. Has hablado antes del 1527, el saqueo de Roma. Eh, Sabemos que, claro, y a mí tengo la duda de si Carlos V realmente, hasta qué punto autorizó ese saco de Roma. ¿Lo autorizó? ¿No lo autorizó? No. ¿Le vino bien? ¿No le vino bien? No le vino bien. A ver, no le vino bien. Y eso lo vemos, por ejemplo, en lo que él se siente tan sumamente al disgusto por lo que han hecho sus tropas, que nace Felipe II y prohíbe la celebración del nacimiento. Porque aquí se muere de vergüenza. O sea, que el rey católico y el emperador del Sacro Imperio Germánico, sus tropas hayan sido las que han puesto a saco la ciudad eterna, le da bastante vergüenza. También tiene otra lectura. Es que 3 años después Clemente VII está comiendo de su mano y le corona emperador en Bolonia. Pero la verdad es que no es un trago muy fácil porque, claro, en ese momento ya hay una lucha propagandística. Y claro, para él contrarrestar eso, ahí se ven, por ejemplo, los trabajos de Alfonso de Valdés, el diálogo de... bueno, por un lado, hechos acaecidos en Roma, bla, 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 y luego el diario de Mercurio y Carón, pues en los cuales intenta... Los hermanos Valdés son secretarios de Carlos V y lo que intentan es quitarle hierro al asunto y decir que toda la culpa ha sido del Papa Clemente VII. Realmente con lo que se encuentra Carlos V es que está sin un real para pagar a sus tropas, acaba de llegar a Italia un nuevo ejército de esquinetes al mando del condestable de Borbón. El condestable va a fintar, va a amenazar con asaltar Florencia y demás. Todos los estados van sobornándole para que se vaya y al final lo que se encuentra es de cara a Roma. Y bueno, va a ser la tumba del condestable, que sí que le quita
su muerte le quita un peso encima al emperador, pero es ahí. Y luego realmente a las tropas sacaron tanto botín y sabían que aún así había habido tanto botín oculto, que realmente las tropas no las sacan los generales imperiales, las saca la peste. O sea, cuando empiezan a morir por la peste, es cuando ya los soldados deciden, bueno, aquí ya más vale irse y disfrutar de lo que nos hemos metido en el bolsillo que no morir. Y la verdad es que va a ser un shock para Europa en ese momento. Y hay que pensar que es un shock que va a tener su... O sea, el sonido va a llegar a 1556-57, cuando el duque de Alba, en los últimos compases de la guerra de Italia, va a poder otra vez saquear Roma. Ya es una... La religiosidad en ese momento ha cambiado, ya el Concilio de Trento ha puesto la religión otra vez, por así decirlo, como un punto más fuerte. Y eso lo que va a hacer es que el duque de Alba no quiere ser la persona que sea recordada por haber vuelto a saquear Roma. Pero vamos, estuvieron a punto las tropas españolas. Pues muchas gracias por tu respuesta, Eduardo. Voy a leer el comentario de Vicente Durá. Enhorabuena por la conferencia y muchas gracias y buenas noches. Y si vamos a dejar un breve momento para si alguien quisiera formular alguna pregunta más. Vemos que Eduardo, antes de comenzar la grabación, nos ha dicho que podría estar prácticamente infinito y está demostrando que su conocimiento da para una charla, sin duda, de muchas horas, porque cualquier tema que le preguntemos tiene un conocimiento profundo y extenso. Y si no hay más preguntas, vamos a poner aquí el punto final. Eduardo, como conferenciante, como te toca hoy, te corresponde poner punto final, decir unas palabras de cierre para esta ponencia tan excelente que has hecho. Eduardo, adelante. Pues dar las gracias a Héroes de Cavite por darme la oportunidad de explicar una de las cosas como historiador que más me gustan, uno de los temas que más me gustan. Y nada, y seguir aplaudiendo por todo ese trabajo que hacéis de divulgación de la historia de España, que es necesario, porque, hombre, como historiador no te gusta reconocerlo, pero nuestro trabajo no es suficiente. Nuestro trabajo muchas veces se queda pues en el circuito de los historiadores y muchas veces no sale y vosotros nos estáis ayudando con las invitaciones que hacéis, con la gente que habla, que no tiene que ser de historia militar, obviamente, pero todo eso lo que está haciendo es que a las personas que les interesa la historia de España y que aman, al fin y al cabo, España, pues tengan su sitito, y solo ya por eso es digno de encomio el trabajo de Héroes de Cavite. Y bueno, y Alberto, sobre todo, que es con el que tengo yo más trato personal, pues darle las gracias y nada, que este verano nos vemos. Pues Muchas tengo que decirte gracias. que ha sido una conferencia donde lo hemos disfrutado mucho. Se nota que tú también has disfrutado dándola y eso es algo que se transmite y que nos llega a todos. Y voy a poner pues punto final. Buenas noches a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Muchísimas gracias, Eduardo, una vez más por compartir tu conocimiento. Y buenas noches a todos. Esto es Hispanidad, esto es Historia, esto es Héroes de Cavite. Buenas noches.